noches. Un saludo cordial a todos. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes y compartir nuevamente un tema sin lugar a dudas interesante. Yo creo que dentro de la actividad o la práctica que tenemos nosotros, siempre un tema constante, ya sea, como lo hablamos la vez anterior cuando discutíamos o comentábamos sobre el tema de la fase intermedia, seamos fiscales o seamos abogados o incluso en la labor del juez. Sin duda alguna, en la mayoría de los procesos, evidentemente siempre vamos a estar frente a la posibilidad de que se actúen determinados medios de prueba. Y dentro de ello, evidentemente, las pericias son un factor importante porque, quieras o no, siempre van a ayudar, y más aún en determinados tipos penales, a definir ya sea la solidez de la teoría del caso de la fiscalía o la solidez de la teoría del caso de la defensa. Obvio, sin lugar a dudas, hay determinados factores que pudieran implicar que estas teorías o las tesis que uno postula desde un inicio evidentemente se puedan ver afectados por determinadas deficiencias o por algunos cuestionamientos que se puedan dar en el la debida actuación que merecería cada uno de ellos. Entonces, dicho eso, igual que lo hicimos en la sesión anterior, yo les pediría que si tuvieran alguna pregunta, marquen la manito como para poder ir viendo, o van escribiendo las preguntas en el chat y ahí los voy leyendo y vamos avanzando. El propósito, como siempre, de esta clase no es que sea un monólogo, evidentemente, sino lo que pretende es que podamos nosotros compartir determinada información que desde la práctica venimos conociendo o que en los procesos en los cuales participamos pudiera servir de alguna manera en el trabajo que ustedes pudieran realizar. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. ¿Por qué es importante, digamos, el desarrollo de esta actuación? Es importante, en verdad, porque sin lugar a dudas, acá hay una cuestión que pudiera determinar una, digamos, definición de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, vamos a ver en este tema que hay factores que en este caso pudiéramos tener en consideración. Si me permiten un momento para poder ver por qué es que no avanza, y ahí estamos. Algo sucede, la tecnología y yo a veces en verdad no nos llevamos muy bien, pero vamos teniendo en consideración esto. ¿Por qué es importante el tema del debido proceso o la fase, digamos, en todo el trayecto que se lleva consigo desde la orden de una pericia hasta la emisión de la misma o la valoración de la misma? Porque recuerden ustedes que el estadio final, más allá de que se emite el informe, deviene en sí en la valoración que se le pueda dar a este medio de prueba o en la actuación en el juicio, obviamente que se ve plasmada ya en la sentencia cuando hace el razonamiento debidamente a cargo de los magistrados. Pero ¿por qué es importante referirnos a este tema? De manera muy puntual, en verdad, aquí la cuestión es muy concreta, porque esta nace o debiera de nacer, o el desarrollo de esto debiera de darse dentro de un contexto del debido proceso. ¿Por qué decimos eso? Y aquí hay una cuestión muy importante. Obviamente, siempre escuchamos que las pericias son ordenadas por los fiscales o el juez antes cuando hablábamos del antiguo código o incluso en algunos casos en situaciones muy puntuales también el juez pudiera ordenarlas conforme al Código Procesal Penal vigente. Pero lo cierto es que en ambos contextos lo más adecuado o lo más sensato debiera de ser que se dé dentro de un contexto enmarcado del debido proceso y sobre la base de un respeto de igualdad de posibilidades conforme lo establece el artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante esto? Porque evidentemente las partes que intervenimos dentro de un proceso tenemos que estar en igualdad de situaciones, en una igualdad de posiciones con facultades y derechos. En este caso, obviamente, hay determinados deberes que también ambas partes tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque evidentemente no se pueden afectar los derechos ni uno ni de otro. Obvio, aquí quiero dejar en claro lo siguiente. Es el fiscal quien dirige la investigación, pero este fiscal está enmarcado en su correcta actuación a cumplir determinados lineamientos. Y en el caso de la defensa, evidentemente también ingresa en la defensa de quien se ve involucrado bajo la lupa de la sospecha, pero obviamente dentro de
lo que establece el artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, en igualdad de posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos. ¿Dónde? Evidentemente en la Constitución, y no solamente en los consagrados en el artículo 139 y en el artículo 2 de la Constitución, sino en cualquier otro dispositivo, porque recuerden que tenemos una cláusula abierta en el artículo 3º, que nos puede hacer una mirada obligatoria a los tratados y los convenios internacionales. Pero también dentro de ese contexto de desarrollo y actuación que se da dentro del proceso penal, y cuando me refiero al proceso penal estoy hablando desde el inicio, desde las diligencias preliminares, desde un inicio, evidentemente el debido proceso, ya hay senda sentencia del Tribunal Constitucional, y creo que hoy en día ya es un tema muy superado, que el debido proceso no solamente se hace latente en una fase de formalización, una fase ya de comunicación judicial, sino en las instancias preliminares de indagación inicial. Por eso es que incluso el artículo 2.1 del título preliminar, cuando haciendo referencia, establece en relación al principio de la presunción de inocencia, lo hablamos, pues, no recuerdo si con ustedes o en alguna otra clase, que no debiéramos hablar de presunción de inocencia, sino de estado de inocencia, como lo habla el profesor Julio Mayer, pero lo que establece el título preliminar del Código Procesal Penal es que se requiere, para quebrar esta inocencia o el estado de inocencia, en palabras del profesor Julio Mayer, es una suficiente actividad probatoria de cargo, evidentemente a cargo del Ministerio Público, obtenida y actuada, miren ustedes lo relevante de esta máxima, con las debidas garantías procesales. ¿Por qué? Evidentemente, porque si no se realiza en el estricto respeto de estas garantías, evidentemente todo aquello que se produzca podrá ser cuestionado, y cuando no, pudiera declararse una nulidad o pudiera decretarse la exclusión de la misma. Porque definitivamente fue dado sin respetar, digamos, el debido proceso y el marco constitucional y legal para el cual, en este caso, la norma establecía, o la Constitución, dentro de la garantía que reconoce, cómo debiera de haber sido actuado determinado. Pero también hay que tener en consideración lo que establece aquí el artículo 4.2 del título preliminar del Código, que en concordancia con el artículo 61.1 y punto 2 del Código Procesal Penal le exigen a quien es el director de la investigación. Me estoy refiriendo en un tema muy puntual que muchas veces me lo han preguntado, y en verdad yo ahí soy muy enfática. Es cierto, la Fiscalía es el ente persecutor. Es cierto que la Constitución en el artículo 159 le reconoce el ejercicio de la acción penal, la conducción de la investigación, el ejercicio de la defensa de la legalidad de la sociedad y muchos otros factores más. Eso es correcto. También es quien es reconocido por lo general como el ente de persecución, en este caso el ejercicio de la acción penal, y se le reconoce precisamente como el ente acusador, quien lleva la pretensión de acusación o la pretensión de sanción dentro del proceso penal. Pero esta pretensión o esta facultad de la cual está revestido, en este contexto, mejor dicho, en el cual le es propio al ente del Ministerio Público, no lo priva, ni le es ajeno, ni lo excluye a una máxima que reposa respecto a su actuación. Y es una cuestión muy puntual, que el fiscal dentro de esa actividad tiene la obligación de actuar con criterio de objetividad. Y lo dice el Código Procesal Penal en el título preliminar y en el artículo 61.1 y punto 2 del Código Procesal Penal. Esto es, el fiscal investiga no necesariamente para acusar, investiga porque tiene el deber de investigar, pero buscando, en este caso, elementos de convicción que lo lleven, ya sea en una línea de cargo o una línea de descargo. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene la potestad, en caso de determinar las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, en este caso, de poder, si está dentro de sus facultades procesales todavía, decretar el sobreseimiento. O si ya concluyó la preparatoria, de requerir el sobreseimiento para que el juez en ese caso lo decrete. Pero tiene esa potestad. Entonces, no siempre es que al fiscal deba de estar ajeno a ese criterio, no. Tiene el deber, en este caso, de actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen, acrediten la responsabilidad, y miren lo que dice el Código, o la inocencia del imputado. O sea, tiene esa doble tarea, digamos, en el discurrir, en la dirección de la investigación. Y además, de la mano con lo que hablamos hace unos minutos en cuanto a lo que reconoce respecto al quiebre de la inocencia y el deber de la carga de la prueba que tiene la Fiscalía en este caso para obtener y actuar
con las debidas garantías procesales los medios o las actividades o los actos de investigación o los medios de prueba que pueda actuar en su momento de acuerdo a derecho. Está y debe de leerse de manera conjunta con el artículo 8º, punto 1, 2 y 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que es lo que establece de manera clara y precisa que todo medio de prueba deberá ser valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y ahí la importancia de esto, porque ustedes entenderán, y lo conocen debidamente, que el derecho de defensa es, en este caso, un derecho transversal al todo el discurrir del proceso. Y lo dice la Constitución en el artículo 139.14. Dice, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En ningún estado del proceso. Desde el momento en el cual una persona tiene la condición de investigado o sobre él recae la sospecha de la comisión de un supuesto delito, él desde ese momento pues tiene la facultad de ejercer en todas sus manifestaciones el derecho de defensa hasta el final. Entonces, eso es algo que también siempre hay que tener en consideración. ¿Y por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, el tema de las pericias también es transversal y en cada uno de los estadios del proceso tiene manifestaciones y tiene componentes distintos que conllevan a determinadas prácticas que generan determinados cuestionamientos y también problemas sin lugar a dudas. Y para ello, evidentemente, hay que tener en consideración aquí lo que establece el Código Procesal Penal, que en este caso, en el título preliminar, el artículo 9.1 del Código Procesal Penal le da la posibilidad a toda persona de intervenir en plena igualdad dice, en la actividad probatoria en las condiciones previstas por la ley y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Esto, obviamente, leído de la mano del artículo 61.4 del Código, en la cual, miren ustedes, esto también es importante, lo hablábamos hace unos minutos. Cuando en esa potestad que tiene el fiscal de decidir la estrategia de investigación, dice, deberá garantizar el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes. Es un deber de la fiscalía. Tendrá el fiscal, entonces, que garantizar el derecho de defensa del imputado. Y lo propio, obviamente, si es que vemos el artículo 84.2 del Código Procesal Penal y el inciso tercero también cuando establece las potestades que tiene el abogado defensor, siendo una de ellas la de interrogar a los peritos, obviamente también a los testigos, y de la mano también a poder ser asistido por un experto en ciencia técnica o cualquier otra, porque evidentemente uno de los componentes esenciales que tenemos que tener en consideración en la construcción de nuestra teoría del caso es evidentemente asesorarnos de personal experto. Muchos de los casos, por ejemplo, tienen que ver con procesos de licitación, adquisiciones o contrataciones con el Estado, que tienen que ver con licitaciones de automóviles, construcciones, proyectos de irrigación, o lo que sea, que son temas en verdad ajenos a la construcción propia de la formación de nosotros como abogados. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Que tenemos que asesorarnos de expertos. A mí, por ejemplo, me ha tocado muchas veces tener que asesorarme de ingenieros en las distintas materias o de médicos, arquitectos, que tengan que ver sin lugar a duda con la temática que uno está desarrollando en la construcción de su caso. Y obviamente lo que también establece el 84.5, que es la posibilidad o el derecho que tienen de aportar medios de investigación y de prueba que es su teoría del caso estime pertinente. Y es por eso que este derecho que es tan importante, el que estamos hablando, el tema del derecho de defensa, evidentemente también encuentra un reconocimiento en los tratados internacionales, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay un error allí, dice Corte Interamericana, es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en este caso reconocen esta potestad a toda persona quien es considerada imputado aquí, también del derecho de concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, y obviamente la posibilidad de interrogar a los testigos y también a los peritos que se encuentren sometidos al proceso dentro de lo que se viene discutiendo. Claro,
Y estos derechos, evidentemente, también han sido desarrollados en sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y solamente a manera de ejemplo, vamos a hacer mención al caso Cantoral Benavides versus Perú. Sí, sin lugar a dudas, Perú, digamos, como que es siempre el más recurrente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sí, hay muchas sentencias que recogen pronunciamientos en contra de nuestro país. Y fue precisamente en el caso Cantoral Benavides, uno de los tan denominados casos, donde en la Corte ingresó a determinar que precisamente se habían afectado los derechos fundamentales del señor Cantoral Benavides porque se le había privado a él y a su abogado defensor precisamente no solamente de conocer el material probatorio, sino se les había impedido de poder interrogar a testigos y también a peritos. Evidentemente, ¿qué implicó ello? Implicó de manera directa que se les genere una afectación al derecho de defensa porque obviamente no se les permitió no solamente conocer los cargos, sino ejercer de manera adecuada la tesis que tendrían que plantear. Y obviamente también hay pronunciamientos de parte del Tribunal Constitucional que nos llevan a esa línea o que nos guían en esa línea para poder. Mencionado este contexto, digamos, que es la base, porque evidentemente, como yo siempre le digo a mis alumnos, cuando nosotros hablamos de una institución procesal, cualquiera sea esta, en este caso vamos a hablar de los temas periciales, cualquiera sea esta, tenemos que recurrir siempre de manera obligatoria a la base de esta construcción. ¿Cuál es la base de esta construcción? Los derechos, el debido proceso. O sea, si no tenemos en consideración este primer estadio, esta base, el cimiento, definitivamente poco podemos analizar de manera correcta cómo debiera entenderse el procedimiento que establece el ordenamiento procesal penal, en este caso el código, en la regulación de lo que es la correcta actuación de los informes periciales, que es el tema que hoy día vamos a ver. Y entonces, para eso evidentemente habría que partir también de la distinción de los actos de investigación y de los medios de prueba. Y nuevamente echamos una mirada al tema Cantoral Benavides. Dice una cosa, dijo la Corte, son los actos de investigación propios de la fase preliminar y otras los actos de prueba excluidos del juicio oral, dice, y la sentencia solo puede dictarse con base a estos últimos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en lo siguiente para tener en consideración aquí. Hablábamos en un inicio que en este caso, ustedes lo saben perfectamente, el proceso tiene 3 etapas. La investigación, dividida en preliminares y formalizada, la etapa intermedia y el juicio oral. El tema pericial es transversal, tal cual lo es el derecho de defensa, porque durante la investigación se va a ordenar, se van a convocar a los peritos para el desarrollo, la realización de los informes y van a emitir los informes por escrito. En la etapa intermedia se van a ofrecer y en el juicio se van a actuar y se van a valorar en la sentencia. Entonces vamos a ver qué sucede en cada una de estas etapas. Espero poder terminarlo o al menos tocar los temas principales y luego vamos a comentar sobre ellos. Insisto, si tienen preguntas, las van de una vez manifestando. La intención o el objetivo aquí es establecer determinadas problemáticas que se vienen presentando, porque hay muchas resoluciones ya que han desarrollado este tema, que considero que es de importancia. Durante la investigación preparatoria, lo que hay aquí es, en primer lugar, la disposición que ordena realizar una pericia. Evidentemente, estamos en una investigación y el fiscal considera, en este caso, disponer la actuación de una pericia, de acuerdo a la temática que está investigando, evidentemente. Luego de eso, tiene que ver con la designación de los peritos. Posteriormente, una vez definidos los peritos y definido el objeto, se ingresa a lo que hoy en día se ha convertido en el núcleo, en el corazón inicial de este estadio procedimental que nos va a llevar al final al tema probatorio propio de una pericia, que es la mesa de trabajo pericial. Factor sumamente importante, porque aquí se están produciendo muchos problemas y de lo que se pueda determinar aquí va a depender en gran medida lo que se plasme o no de manera correcta, como debiera de ser, de acuerdo a derecho, en los informes periciales, que es el último de los factores. Entonces vamos a ver uno por uno. ¿Qué es lo que establece el 174.2 del Código? Dice, la disposición o la resolución de nombramiento precisará el punto o el problema sobre el que incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las partes. Esto es,
O sea, el fiscal que una vez dentro del contexto de la investigación que está dirigiendo, dispone mediante, valga la redundancia, una disposición fiscal, la orden de o la necesidad de poder, en este caso, requerir la actuación de una pericia. Y tendrá que precisarlo. Y aquí viene el primer factor a tener en consideración. ¿Es necesario definir el objeto y el periodo de la pericia? Definitivamente. Es un criterio esencial que debe de venir, o debe de nacer, mejor dicho, desde el momento en que el fiscal ordena la pericia. En esa disposición deberá observarse en primer lugar que se señale cuál es el objeto de la pericia. Es decir, ¿por qué necesito yo una pericia? Obviamente tendrá que justificarla, tendrá que motivarla, porque recuerden que todos los requerimientos son motivados, pero además deberá determinar el objeto de la pericia. Y como factor complementario, este objeto deberá determinar también el periodo o el contexto. O sea, el periodo, defino el periodo porque por lo general a lo más son pericias relacionadas a cuestiones contables, cuestiones financieras. Hoy en día que hay tantos casos por lavado de activos, antes eran muchos los casos que tenían relación con enriquecimiento ilícito, hoy en día hay de lo más de lavado de activos, pero lo cierto es que se tiene que definir el periodo. ¿De qué año a qué año? O si es que se va a determinar respecto de determinado inmueble, también. ¿Por qué el objeto es necesario en esto? Porque además este objeto de la pericia tendrá que tener estricta y fiel relación con el objeto de la investigación. No se podrá ordenar o disponer una actuación de alguna pericia ajena al objeto de la investigación. ¿Qué sucede si acontece ello? Evidentemente, tendría que haber las observaciones correspondientes y los cuestionamientos correspondientes de por qué la ajenidad de ordenar una pericia fuera del marco establecido por la propia Fiscalía en la disposición, sea de inicio de diligencias preliminares o en la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Por qué en ambos documentos? Porque definitivamente en ambos documentos es donde se está plasmado y delimitado el hecho objeto de investigación. ¿Cuál es el hecho investigado? ¿Sobre quién reposa en este caso la investigación? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el marco fáctico? ¿Y por qué se adecua? ¿Por qué lo está en este caso subsumiendo a determinado tipo penal? Si es que el objeto de la pericia es distinto a esto, entonces sí podemos cuestionar, porque tiene que tener estricta coherencia a ello. Y también el periodo, como lo venimos diciendo. Ahora, una cuestión también a tener en este caso es qué plazo debe fijarse aquí para elaborar el informe pericial. Es recurrente y seguramente ustedes lo deben de tener en consideración aquí, es que una cuestión fundamental es que en la disposición del que ordena la pericia, en este caso, se define de esta manera aquí la cuestión del plazo. ¿Qué plazo tenemos o qué plazo es el que establece aquí el fiscal para que el perito pueda determinar o pueda realizar su pericia? Y se lo va a establecer desde un inicio. La pericia, obviamente desde el momento en que lo designa, para poder tener en consideración cuál es el plazo que tiene el perito para elaborar aquí su informe pericial. Serán 60 días, serán 90 días, y si es que este resulta mínimo o menor a lo que necesitan los peritos, evidentemente se sostiene la potestad de requerirle al fiscal una ampliación de plazo. Pero acá hay un elemento central para la definición de plazo, y depende del análisis correcto que pudiera hacer en este caso la Fiscalía. ¿Y a qué va a responder la definición de este plazo? Definitivamente va a responder, sin lugar a dudas, a lo complejo que pudiera ser el proceso, sobre qué recae la pericia. Por eso, vean ustedes, el punto anterior que conversábamos respecto a la determinación del objeto y el periodo peritado va a tener directa incidencia en el plazo que le vaya a determinar el fiscal al perito. Si es que es un caso complejo, si es que es voluminoso el material acopiado durante la investigación, los documentos que tendrá que revisar el perito,
¿Cuántos peritos por demás nombra? Se designa un perito, se requieren 2 peritos, 3 peritos, 4 peritos, dependerá. Y esa determinación le corresponde al fiscal. Ahora, hay otra cuestión también importante dentro de esto. ¿Se debe de informar de la realización de esta pericia a las partes procesales? Evidentemente que sí. Evidentemente, se le tiene que tomar de correr traslado y poner en conocimiento a todas las partes procesales, no solamente, vean ustedes, no solamente a la defensa, porque también hay casos en los cuales participa la Procuraduría o la parte agraviada, y ya luego, si es que está constituida en actor civil, el actor civil. ¿Por qué es importante? Porque también tiene la potestad de poder ofrecer sus peritos. Si es que no se hace, evidentemente se estaría generando una seria afectación al derecho de defensa, y en este caso también la afectación a las pretensiones propias que pudiera tener si es que hay la Procuraduría constituida o está un actor civil. En cualquier escenario, el deber de poder comunicarle que se ha dispuesto a la realización de una pericia, definitivamente en este caso es más que necesario, porque si no, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Que se estaría realizando acaso o disponiendo acaso la actuación o no, la realización de una pericia a espaldas de la defensa? Porque no solamente es ya que hacen una pericia a espaldas de la defensa, sino es que ya se va a presentar en este caso un informe cuando previamente la defensa pudo tener la posibilidad, mejor dicho, tiene el derecho de poder ofrecer sus peritos y que los peritos de parte participen en las mesas de trabajo pericial. Si no se cumple nada de eso, evidentemente aquel documento sería gravemente, evidentemente cuestionado, y cuando no, requerir su exclusión ahí. Ahora, hay un segundo punto. Ya el fiscal ordenó la pericia, le comunicó a las partes, como debiera de ser, evidentemente determinó el objeto, determinó el plazo. Y la fiscalía también lo que tiene que hacer es pedir al equipo de peritos que designe los peritos. Y entonces tienen que designar a los peritos. Si ahí el artículo 173.1 del código evidentemente establece, en el caso sea el fiscal o sea el juez, dependiendo del contexto, tendrá que designarse a los peritos correspondientes para su designación. Y hay un punto central aquí: el profesional competente para realizar esta pericia. Y este es un tema muy recurrente, en lo personal, nosotros acá en la oficina sí hemos tenido casos, incluso uno de ellos, un caso muy conocido que llegó hace años a la Corte Suprema y que vía recurso de nulidad se declaró la nulidad en una sentencia condenatoria, y el factor gravitante fue este. Si estás ordenando, por ejemplo, y les planteo este caso porque era el que se vio en esta ejecutoria y, como les digo, se generó la nulidad de la sentencia y por ende el reproche a la actuación pericial derivada del mandato de la sala, evidentemente, fue que si es que estás ordenando una pericia contable, evidentemente el profesional idóneo para realizar esta pericia contable, ¿quién es? Contador, un perito contable. O sea, no se lo puedes encargar a un ingeniero civil, no se lo puedes encargar tampoco, aunque hay cierto celo y resentimiento profesional, tampoco a un economista, salvo que tu pericia ordenada sea contable, económico, financiero, porque cada profesional tiene competencias y tiene una experticia correspondiente y debida. ¿Qué es lo que había pasado en ese caso? Se había dispuesto dentro de un proceso por enriquecimiento ilícito una pericia contable y se había ordenado que esta la realicen economistas. Cuando estas fueron valoradas por la sala y evidentemente generó una sentencia condenatoria y fue analizada por la Corte Suprema no solamente declaró la nulidad de la sentencia y ordenó un nuevo juicio, sino que por demás dispuso y reprochó que el hecho de que una pericia contable hubiera sido realizada por peritos economistas no era correcto, más allá de un sinnúmero de cuestionamientos a la propia actuación, tanto del informe cuanto posteriormente para su actuación ya dentro del juicio. Entonces, un factor importante a tener en cuenta respecto a la designación de los peritos es el tema, o que sean competentes profesionalmente respecto de lo que están disponiendo. Ahora, ¿se puede cuestionar, tachar a un perito? Pues sí. El artículo 175.2 del Código permite que las partes puedan cuestionar, tacha de los peritos que presentan condiciones como suspensión, inhabilitación
o los que están inmersos dentro de las causales establecidas en el 165.1, 2A del Código Procesal Penal. Evidentemente, esto va a generar un pronunciamiento de la Fiscalía y también un cuestionamiento, en este caso, de la defensa, que pudiéramos llegar, incluso si es que esto no se ve, a un cuestionamiento ya mayor. Ahora, hay otro factor también en este caso que debemos de tener aquí. Y sucede, y quizás ustedes también lo han visto, obviamente a raíz del COVID se han perdido muchas vidas y se han visto situaciones en las cuales pues ya algunos peritos que inicialmente habían participado, habían sido designados o simplemente por cualquier otro factor ya no pueden participar. Entonces se puede designar a un nuevo perito en reemplazo del designado oportunamente, sí. Y ahí viene un primer punto. Siempre y cuando, y ese es el criterio que establecen los representantes de la Fiscalía, siempre que hubieran sido designados los peritos de parte dentro de, evidentemente, el plazo correspondiente. Vamos a hacer una distinción aquí del reemplazo. El reemplazo, el tema del perito de oficio, y el reemplazo, el tema del perito de parte. En ambas circunstancias podemos darnos con un suceso trágico de que ya no contemos con alguno de los expertos. De hecho, hace poco tuvimos un caso acá en el cual se derivó las observaciones de la pericia de parte a los peritos de oficio y resultaba que estos ya no trabajaban en esa entidad y evidentemente ya no podían absolver las observaciones correspondientes. Queda a criterio de la Fiscalía la designación de unos nuevos o simplemente pronunciarse respecto a los informes que ya tienen, que evidentemente los puede ver. Pero también cabe la posibilidad de que sea el perito de parte en quien ya no se encuentre en posibilidad de poder seguir participando y entonces, obviamente, la Fiscalía puede reemplazar a pedido de la defensa la designación de los peritos, pero aquí la clave es que la Fiscalía sí está considerando que puedo reemplazarlo siempre y cuando hubieras designado al perito de parte dentro del periodo que establece, en este caso, el Código Procesal Penal. Y si nosotros revisamos el 177.1 del Código, dice, dentro del 5º día de notificado, las defensas podrán designar sus peritos de parte, es decir, se trata de un plazo preclusorio. Eso es claro. Una vez que, poco es que suceda de la noche a la mañana, primero el fiscal, ya lo vimos, dispone u ordena que se realice las pericias. Luego de eso, una vez que recibe, ya sea del RPEC o de la entidad o del cuerpo de peritos correspondientes, ¿quiénes serán los peritos? Los designa. Una vez notificada esa designación, las defensas, o incluso, insisto, la Procuraduría, la parte agraviada en su defensa, tienen 5 días para poder designar a sus propios peritos. Si no lo hace dentro de ese plazo, ahí sí las fiscalías lo que hacen es, se le venció el plazo, usted no nombró peritos de parte. Y esa es otra problemática que lo vamos a ver más adelante, obviamente, porque pudiera ser, me ha tocado, que he ingresado a casos a defender donde ya anteriormente había otros colegas y me doy con la sorpresa que nunca habían nombrado peritos de parte. Entonces, me veo en este caso con una debilidad que tenemos que ver cómo superarla. Y el código permite también esta posibilidad porque evidentemente, siendo el derecho de defensa un derecho transversal, se impide que alguien pueda quedar disminuido frente a las pretensiones propias que tienen en el marco de una investigación. Y aquí el punto central que hablábamos en un inicio, el tema de las mesas de trabajo pericial. Y el artículo 107, y es sobre lo que en verdad más pronunciamientos judiciales se vienen emitiendo, y ello evidentemente vía tutela, y ello evidentemente motivados a raíz de los cuestionamientos o los problemas que se vienen presentando en su actuación. ¿Es una institución nueva? Sí. Antes no la había, es algo que ya en la práctica por lo general está regulado en el Código Procesal Penal, en este caso en el 177.2 del Código, donde establece que el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar constancia que sus técnicas les aconsejan. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede evidentemente una vez nombrado el perito de oficio, pasan los 5 días, nombran, en este caso, los peritos de parte, y la Fiscalía tiene que convocar a la instalación de la mesa de trabajo
que es la reunión de los peritos de oficio y los peritos de parte, donde establecerán las dinámicas, la metodología y la forma de trabajo que van a tener. Pero no queda ahí, sino que programan reuniones periódicas, son las mesas de trabajo en las cuales coinciden los peritos de ambos lados y hay esta posibilidad de verificar lo que dice el 177.2, es decir, que el perito de parte presencie las operaciones, miren ustedes, pueda presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseja. Y eso es muy importante porque permite muchísimas cosas allí. Antes de ingresar a este primer tema hay una cuestión previa que debe tenerse en consideración. Tanto el perito de oficio cuanto el perito de parte necesitan de manera obligatoria de información para realizar evidentemente su trabajo. ¿Cuál es la fuente de información? Obviamente la carpeta fiscal y sus anexos. Quizás no todo esté allí. Los peritos de oficio tienen la posibilidad, los de parte también obviamente, de requerir información o de requerir documentación. Por lo general, ustedes bien saben que se suelen enviar oficios, estamos hablando de temas bancarios, pues a todas las entidades financieras, a los registros públicos, a las notarías, a las entidades de servicio público, o requerir información al propio investigado. Evidentemente. Entonces, el acceso a la carpeta fiscal tiene que ser respetado y tiene que ser dado a ambos peritos. Y ahí viene otro problema, porque por lo general, o al menos por ese tema de la pandemia, las restricciones han sido de lo más latentes. Entonces, se van a ver las pericias, perdón, las carpetas fiscales y a veces no hay los accesos, hay determinadas demoras, no está completa la carpeta, que no está la foliatura completa. Bueno, acá en Lima, en algunos despachos tienen los índices para ver sobre determinada persona, que no hay los anexos, sí tienen que tener. Por eso es que al inicio hice mención al tema de la igualdad de condiciones o posibilidades en la actuación, que es necesario. Es decir, si los peritos de oficio van a realizar su informe respecto de material acopiado en la carpeta fiscal, obviamente que el perito de parte tiene las mismas posibilidades. Y obviamente tendrá que tener acceso a la carpeta fiscal. Esto lo puede hacer directamente acudiendo a la revisión o, obviamente, si es que en un segundo momento, si es que las defensas tienen copia de la carpeta fiscal y se la pueden entregar. Pero siempre la información o la fuente de información será esa, la carpeta fiscal y cualquier otra documentación necesaria para su correcta actuación, ya sea a través de los requerimientos al investigado, a las entidades que les estoy mencionando o a la carpeta, pero siempre es. Dicho eso, hay un punto central en todo esto. Y ahí también viene el problema. ¿Quién dirige las mesas de trabajo pericial? Es cierto, la Fiscalía convoca las mesas de trabajo, la Fiscalía participa en este caso en la dirección de las reuniones de la mesa de trabajo en la cual está el perito de parte y los peritos de oficio. Es más, hay un punto central. A estas reuniones no intervienen los abogados defensores. Solamente, es más, deberían en estricto, desde mi punto de vista, debieran de solamente participar los peritos de oficio y los peritos de parte. A raíz del tema de la pandemia, incluso antes, algunas fiscalías acá lo que hacen es que la fiscalía participa y no participamos los abogados. No. Ya, ok, la fiscalía es el director de la investigación, sí, tiene que dirigir, tiene que convocar, es cierto, pero lo que no puede hacer es suplir en la actuación al perito de oficio. Me explico. Si hay alguna observación de parte del perito de parte sobre una cuestión técnica, científica, que es materia de la pericia, ¿quién tiene que responder o levantar la observación? ¿El fiscal o el perito de oficio? El perito de oficio, definitivamente, porque el fiscal está formado como nosotros en leyes. Si es una mesa de trabajo pericial, evidentemente el diálogo, las observaciones, las constancias, las respuestas técnicas, científicas propias del material peritado, tiene que ser entre perito de oficio
y perito de parte. Pero lo que en algunos casos está sucediendo es que es la fiscalía que ingresa en las respuestas o en este caso a las oposiciones. Y se desnaturaliza el tema de las mesas de trabajo. Es cierto, pueden dirigirlas, sí, definitivamente, porque es el director de la investigación, pero lo que no puede hacer es reemplazar en su labor al perito de oficio. Eso sí, no lo puede hacer porque ahí sí se estaría generando un problema. Ahora, está en este caso el perito de parte facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial. Fue la gran discusión inicial definitivamente que tenía que ver aquí con estas cuestiones, y la remisión es clara, el artículo 177.2 del Código Procesal Penal, y es clarísimo. El 177.2 del Código es claro, faculta al perito de parte a presenciar. Habla de presenciar, miren ustedes lo importante del tema, para dejar las observaciones que pueda corresponder y las constancias necesarias. Y ya hay pronunciamientos, en este caso una de las resoluciones, digamos, más comentadas es la 19/2018, en la cual sí se establece que la participación del perito de parte goza de protección constitucional, vean ustedes la relevancia que les da, por cuanto toda persona tiene derecho a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, lo hacíamos mención, es el 139.14 de la Constitución, y la interpretación dada por la Fiscalía es justamente lo contrario. En este caso, la Fiscalía no se ajustaba al criterio que estaba establecido, esto es, la Fiscalía en ese caso no pretendía reconocer la participación, en este caso, del perito contable, del investigado durante la elaboración de la pericia contable financiera dispuesta. Pero además de ello, dijo, toda vez que al no permitirse la participación de su perito, el investigado no estaría en la posibilidad franca y real de observar la pericia que se viene efectuando. Evidentemente, ¿cómo voy a hacer las observaciones al trabajo que vienen desarrollando los peritos de oficio si que no me dejan participar en la mesa de trabajo? Y eso es evidente. Entonces, por ello es en este caso que ya los órganos jurisdiccionales se han establecido esta posibilidad aquí de que tengan que participar. También dijo que en este caso se vulnera evidentemente el derecho de defensa, es que se impedía esta posibilidad de actuación del perito de parte en estas circunstancias. Evidentemente es necesaria la participación porque si no, no pudieran aquí realizarse las observaciones, ¿no? El solo hecho de impedir que el perito de parte presencie las operaciones periciales del perito oficial, incluso de forma virtual, ahora todo es por Zoom, afecta, dice, el derecho a la prueba, asimismo, impedir que pueda presenciar las operaciones periciales, lesiona el derecho de defensa, ya que le impide el ejercicio de los medios necesarios, suficientes y eficaces para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Y lo propio lo dijo también en el fundamento sexto y en el fundamento 33 de esta misma resolución. Es una resolución muy importante, quizás por ahí después se les compartimos al igual que las diapositivas para que las puedan tener en cuenta, pero desarrolla muy bien el tema del respeto de las facultades, digamos las posibilidades de actuación que tiene el perito de parte y sobre todo el respeto a la instalación y desarrollo de las mesas de trabajo pericial. Ahora, y este es otro problema que ya al menos nosotros lo estamos viendo en algunos casos y ya nos han comentado los peritos de parte que en este caso nos representan y que ya están dejando las constancias. Es la famosa lectura silenciosa. O sea, hay algunas fiscalías, felizmente no todas, pero que están adaptando esta mala práctica. En aras de poder cumplir con lo que dice el artículo 137.2 del Código, es decir, convocamos la mesa de trabajo pericial, se realiza la mesa de trabajo pericial en este caso, pero lo cierto es que se instala y lo único que hace el perito de oficio es leer la carpeta, los documentos que está revisando en la carpeta fiscal. Y entonces lee estados financieros, lee partidas registrales, lee recibos de luz, agua, teléfono, lee declaraciones juradas propias que hayan nacido, pero el código no te dice eso. El código lo que dice es que, una vez más, el perito de parte tiene que presenciar las operaciones periciales, y eso no corresponde a operaciones periciales. Es una lectura de la carpeta fiscal.
O sea, si vamos a convocar a una mesa de trabajo para que el perito de oficio se ponga a leer la carpeta fiscal, para que el de parte lo escuche, el de parte también tiene la carpeta, entonces esa no es una verdadera mesa de trabajo pericial. Entonces, hay determinados factores que evidentemente están desnaturalizando estas instituciones. Y sí debieran de poder respetarse, y evidentemente esto también, más allá de las constancias que se puedan dejar en las actas, que es algo muy importante. Todas estas observaciones y todos estos cuestionamientos tienen que ser dejados en constancia en cada una de las veces que se presenten, en cada una de las actas que deriven o surjan de la mesa de trabajo pericial. Si es que no están las constancias, pues ¿qué vas a reclamar después si que te quieres ir a tutela? O sea, evidentemente nada. O sea, claro, acá nosotros se vienen dando esto a través del Zoom, están los videos y están las actas por escrito, entonces en cada una será el perito de parte, si es que considera que hay esta afectación, dejar la constancia correspondiente. Otro factor que está dándose muy a seguido acá es que establecen que estas reuniones de mesa de trabajo por 15 minutos. Y en verdad, más allá de los saludos y los despidos, es muy poco lo que se hace ahí. Entonces, imagínense, 15 minutos y en algunos casos para lectura silenciosa, lo que se le ha denominado así, no se hace nada y no se está respetando. Entonces, es pasar de manera decorativa el ficticio cumplimiento del artículo 177.2 del Código Procesal Penal. Y eso es grave. Eso es grave y eso no debiera de permitirse o no debiera de darse. ¿Qué hacer? Tutela. Primero, obviamente, el perito deja constancia en el acta correspondiente. Si persiste en eso, la defensa evidentemente tendrá que hacer la petición de corrección ante la Fiscalía para que enmiende la manera en la cual se está conduciendo en su actuación. Obviamente, si persisten en eso o no te responde, pues te vas en tutela, evidentemente. Eso es lo que hay que hacer. Y ya hay varios pronunciamientos que en este caso son derivaciones de tutelas en las cuales son los órganos jurisdiccionales quienes ya están desarrollando estos aspectos que por demás son muy importantes. Los informes periciales. Terminaron las mesas de trabajo, que también, digamos, es un termómetro para saber cuando ya los peritos de oficio ya están listos para emitir su informe. De hecho, lo dicen que ya les queda tanto tiempo, que ya están terminando de revisar, que ya están avanzando con esto, con lo otro. También es un buen termómetro, en este caso, que es propio de los diálogos de los peritos, técnicos evidentemente. Se emite el informe pericial de oficio, conforme al artículo, en este caso, que establece el 178 del Código Procesal Penal. Hay un error ahí, dice 173, pero en verdad es el 178. Luego viene la posibilidad, en este caso, de que las defensas, conforme al artículo 180.1 del Código, realicen las observaciones correspondientes a este informe pericial. Y conforme al 180.2 del Código, los peritos de oficio tendrán que levantar estas observaciones. Y ahí viene una cuestión un poco nebulosa, que algunos peritos, en algunos casos sí los fiscales lo están reconociendo, pero en otros no. Que es que después de levantar las observaciones por los peritos de oficio, el perito de parte puede realizar una aclaración o precisión si es que considera que la respuesta a sus observaciones no es correcta o termina siendo más aún confusa. En algunos casos, insisto, sí se está permitiendo esto, que se hagan estas precisiones o aclaraciones y el levantamiento de estas precisiones y observaciones. Después de eso, viene el informe o la entrega del informe pericial de parte. Entonces, y obviamente ahí ya están los dos informes periciales que en este caso documentadamente se presentan por escrito en la investigación, obviamente con sus anexos. Ahora, ¿hay una obligación del perito oficial de absorber las observaciones? Sí. O sea, las observaciones son muy importantes. O sea, yo he tenido casos en los cuales a veces con las observaciones que hacen el perito de parte, aquí el perito de oficio advierte un error o alguna confusión o alguna cuestión abstracta que no tuvo en cuenta y la corrige. Y eso lleva al final a poder agotar determinados estadios que al final sirve en la consecución
del esclarecimiento de los hechos durante la investigación. Entonces, sí está obligado en este caso y obviamente es muy importante que se pueda hacer. ¿Se pueden formular observaciones a pesar de no haberse designado un perito de parte? Sí. Y aquí hay algo muy importante, ¿eh? Hay algo muy importante a poder tener en consideración aquí. Como les decía, hay casos en los cuales a veces uno se asume la defensa y definitivamente ya acá ingresas cuando ya vencieron los plazos para que puedas designar a un perito de parte, pero no solamente eso, sino que ya no hubo mesa de trabajo, ya no hubo absolutamente nada, y entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues, ¿y ahora qué hago? Si no hay una pericia de oficio, me acaban de notificar la pericia de oficio, pero resulta que yo nunca lo designé un perito de parte. Puedes responder, o en este caso hacer observaciones, pues sí, pero no tú como abogado, porque tú no eres perito. No, entonces sí pueden hacerlo, designas a un perito y que un perito lo pueda responder y si el 182 pueda, en este caso, permitirse esa posibilidad. Porque hacer lo contrario en verdad implicaría una disminución en el correcto ejercicio del derecho de defensa. Incluso si ustedes revisan la casación 1021-2018 Moqueo en el fundamento jurídico 14, permite esta posibilidad, ¿no? Dice, otra facultad de los sujetos procesales frente a la pericia oficial es que si no deciden designar un perito de parte, igualmente pueden formular sus observaciones. Los requisitos son emisión de una pericia oficial y la comunicación del informe oficial a las partes, evidentemente. Hay que, para poderle dar respuesta. Vámonos a la fase intermedia. O sea, ya terminó la investigación preparatoria y hay el informe pericial, el de oficio y el de parte. Pero ellos son actos de investigación. Por eso partí por hacer esa diferencia. Será un medio de prueba, un órgano de prueba, la declaración del perito recién en juicio. Pero obviamente para pasar al juicio necesitas antes ofrecerlos. ¿Dónde lo vas a ofrecer? En etapa intermedia, evidentemente. El ofrecimiento, pero como hablamos en la sesión anterior, sin olvidarnos de la posibilidad de las oposiciones. Porque siendo yo fiscal me puedo oponer al ofrecimiento de esos medios que realiza la defensa, y siendo yo defensa me puedo oponer en este caso al que hubiera realizado el fiscal. Claro, para ello hay determinados componentes, determinados requisitos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? El 350.1F del Código Procesal Penal y el 352.5 literal A también en este caso. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración aquí? Sea en la acusación o en la contestación de la misma que hagamos en los controles respectivos, el fiscal o las partes, oportunamente, o sea, de acuerdo a lo que corresponda respectivamente, puede ofrecer los informes periciales, así como, en este caso, la declaración del perito que elaboró estos informes. Se debe señalar nombre, profesión, DNI, registro del colegio profesional al que pertenece, el domicilio, el real o laboral del perito. Además, se tendrá que precisar o describir los hechos acerca de los cuales será examinado en el juicio oral. ¿Cuáles son los problemas que suelen suceder en este momento? Primero es que no se identifica adecuadamente al perito. O sea, por ejemplo, en los casos de los miembros de la policía no se los identifica con el CIP correspondiente. Y lo más grave aquí, y es la causal de rechazo, y aquí siempre hay que tener un foco obligatorio para poderlo cumplir adecuadamente, es que a veces no se describe la utilidad, pertinencia y conducencia de los hechos que serán objeto de examen en el juicio. No, pero ¿qué estás ofreciendo? Tienes que precisar. Otra cuestión aquí, solamente se ofrece el informe como documento, pero ustedes bien saben que eso no es correcto. Lo que tienen que hacer, además, pero de sobremanera, es ofrecer la declaración del perito. Es el perito quien va a declarar y va a sustentar su informe por escrito, pero lo importante es la declaración que vaya a dar en el juicio y el debate correspondiente que pudiera haberse. Pero, evidentemente, a veces hay estas omisiones, ahí viene el problema. Prueba de sí es la declaración del perito. Y luego es que no se adjunta como anexo el informe pericial que va a ser objeto en el juicio oral. Algunas cuestiones que sirven para el tema de las oposiciones, que el perito no tiene la especialidad o la compatibilidad o la idoneidad en este caso con el objeto del informe pericial.
Otro aspecto es que el perito tiene vínculo de consanguinidad o de afinidad con el fiscal o cualquiera de las partes. Son criterios en los cuales pudieras cuestionar. Cuando está suspendido, está inhabilitado, cuando mantiene una vinculación de secreto profesional con el acusado, con cualquier otra de las partes, también hay que decirlo, cuando ha sido testigo del hecho objeto de la causa, y cuando se ha demostrado objetivamente que presenta alteraciones mentales, esquizofrenia o cualquier otro padecimiento que pudiera tenerse en cuenta. Vayamos al último de los puntos para ya luego quedarnos con el tema de el juicio oral o cualquier otro preguntas que pudiéramos tener en consideración. Fueron ofrecidos entonces en etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria en las audiencias de control admitió estos y los consigna en el auto de enjuiciamiento. Y entramos a juicio. Y entonces ahí vienen dos elementos o dos momentos importantes. La declaración del perito y el debate correspondiente que pudiera darse entre el perito de oficio y el perito de parte, evidentemente. Son dos momentos centrales, cruciales diría yo, si es que tenemos que ver aquí, en este caso, de cara al desarrollo de lo que al final va a determinar la valoración probatoria respecto de esto que acabamos de indicar. ¿Se puede presentar el informe pericial en etapa intermedia en el juicio? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Cabe la posibilidad de que este informe pueda ser presentado tanto en la etapa intermedia como en el juicio, aunque antes de iniciar las sesiones de debate como prueba nueva, evidentemente, y siempre y cuando esté debidamente sustentado. Si no está debidamente sustentado, en verdad, pues poco vas a lograr en poderlo o conseguir de cara a tus objetivos. La valoración del informe, en este caso, es simplemente el informe como documento. Ese es un informe que realizan los expertos para que las partes se enteren de las conclusiones y bajo qué métodos han actuado, los procedimientos a los cuales han arribado, de manera que en la audiencia oral puedan examinar la declaración. Insisto, lo importante es la declaración en este caso. La pericia como medio de prueba en sí no es el informe, sino la declaración del experto, ¿sí? El perito en este caso. Ahora, sí, ¿qué pasa si el perito ha fallecido por ahí? Bueno, puedes utilizarlo como documento, como prueba documental, pero lo importante, en todo sentido, si no ha acontecido eso, evidentemente es la declaración del experto. La declaración en el juicio, evidentemente el juez, escuchando a las partes, va a decidir el orden. Recuerden ustedes que es el juez quien establece el orden. A veces hay la propuesta de parte de la fiscalía en qué orden desea la ejecución, pero evidentemente hay el estadio de los testigos y después el estadio de los peritos. La pericia se practica de qué manera? Obviamente, la fiscalía examina, la defensa contraexamina, si que estamos hablando del perito de oficio. Si hablamos del perito de partes, a la inversa, ¿no? Porque quien propone es en este caso quien lo presenta aquí. ¿Cómo se puede valorar en este caso aquí? El juez debe entender que la palabra del perito no es, y acá hay que tenerlo en cuenta, no es de certeza y que deben ser metidos aquí a un test de fiabilidad, tanto desde el punto de vista de su idoneidad como del contenido de la pericia. El juez no está vinculado a lo que declaren los peritos, puede tomar una convicción libremente, obviamente de manera sustentada, definitivamente. El enfoque no debe ser sobre las conclusiones alcanzadas por el perito, sino sobre la metodología empleada para llegar a estas conclusiones. Eso es lo importante aquí. ¿Cuáles son las reglas para examinar al perito en el juicio? Iniciamos evidentemente con la comprobación de la identidad del perito, la prestación del juramento, la promesa de decir la verdad. Algunos que no son católicos, evidentemente no se puede jurar, sino la promesa de decir la verdad. La exposición breve del contenido y conclusión del informe pericial. Aquí hay algo muy importante, porque no se trata de leer toda la pericia, sino que una breve exposición de esto, pero sí las conclusiones. Obviamente, en este resumen tendrá que ver el fundamento o los criterios, la metodología que lo llevaron a arribar a estas conclusiones. La ratificación o no del perito sobre el informe pericial, y evidentemente luego viene ya el examen y contraexamen dependiendo al perito, dependiendo de quién lo propuso en este contexto, ¿no? Ya el tema del examen tiene que ver con una fase de interrogación, con un tema de las técnicas que ha usado, la metodología que ha empleado y las conclusiones a las cuales arribó, por qué arribó a estas conclusiones, en qué se sostienen estas conclusiones, y depende del contraexamen, evidentemente que vas a buscar desacreditar todo aquello, pero siempre con fundamento.
Lo propio en el contraexamen del perito, ya ahí viene de la parte contraria, sea el fiscal o sea la defensa, ya no acreditar, sino obviamente desacreditar por el contrario. Preguntas que en este caso, si es que siguió o no el procedimiento, si cumplió una metodología correcta, si usó algo estandarizado, algo reconocido, y si ha sido cuestionado, evidentemente que lo van a sacar ahí. Y entonces, es eso. Si ustedes ven, la idea que he tenido es un tanto darles en esta casi más de una hora el desarrollo de las pautas mínimas que debieran de tenerse en cuenta desde el enfoque y el respeto del derecho de defensa de las pericias, desde el momento en el cual se disponen y se ordenan hasta el momento de la valoración probatoria, que obviamente tienen que ver ya con el criterio del juez. Así que espero haya sido claro, espero que se haya entendido. Lo que he buscado es un tanto que ustedes tengan una noción mínima de los aspectos, la base sobre la cual se tiene que tener en cuenta esto y también de los problemas que se vienen presentando, porque ahí viene la cuestión, ¿no? Que hay muchos problemas que se vienen presentando en el desarrollo de esto. Sí hay fases o partes del procedimiento nuevos, los hay, pero yo creo que los vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo la mejor manera de en que se entiendan estas instituciones y el respeto, sobre todo el debido proceso. Así que quedo atenta si hubiera alguna pregunta, y en caso no lo hubiera, definitivamente el agradecimiento por la invitación, en este caso, a compartir con ustedes este tema tan importante. Estimada doctora, muchas gracias. Bueno, invitamos a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas. A ver, ¿alguna participación, estimado participante, por favor? ¿Alguna consulta que desean hacer a la ponente? Acá tenemos una pregunta, doctora, de la participante Rosemary. Señala, buenas noches. El investigado no designó perito. Se realiza la diligencia en campo. Se determinará si la actividad de la ladrillera supera los LMP de partículas por Varedaris. Emite el informe pericial oficial y el investigado cuestiona y plantea nueva diligencia con designación de su perito. ¿Cómo puede proceder? ¿O cómo proceder? Muy buena pregunta la que hace Rosemary. Hay una cuestión importante aquí, porque aquí establece un criterio muy particular, la necesidad de una diligencia de campo. Así como aquí hubo un tema de diligencia de campo, en algunas otras pericias, evidentemente hay la necesidad de revisar determinada documentación o de revisar determinada cuestión o determinado aspecto. Lo cierto es que si hay el cuestionamiento, en este caso del imputado, insisto, y es sobre una cuestión técnica, no es suficiente con un escrito de parte del abogado o el cuestionamiento propio del imputado. ¿Por qué? Porque no somos expertos, no somos técnicos. Un informe técnico se discute con otro informe técnico, salvo que el cuestionamiento sea que de lo técnico se pasó a lo legal y reprochemos eso. Pero si no es eso y lo que se reproche es un tema técnico, la respuesta al cuestionamiento tiene que venir de un perito. Si no presentaste un perito, pues tienes que hacer que tu perito de parte realice la misma actividad que sirvió de fuente de información o análisis para realizar la pericia de oficio. Si es que fue una diligencia de campo, pues tendrá que ir a revisar lo que tuvo que revisar el perito de oficio. Si no, ¿cómo va a llegar a realizar su informe técnico? No lo puede hacer en base a simples papeles, si es un tema de campo aquí. Entonces, sí lo puede hacer, pero insisto, no es suficiente con el cuestionamiento que haga, en este caso, el inculpado o su defensa. Insisto, cuestiones técnicas se responden con cuestiones técnicas. Carlos pregunta si existe algún protocolo para las pericias contables. Sí.
sí la hay. De hecho, son manejadas muchas de estas normas para determinados, incluso, por eso es muy importante, se los digo porque nosotros vemos muchos casos donde hay participación de peritos contables, y el gran cuestionamiento de por sí es el uso indebido de determinados protocolos o normativa, ¿no? Ustedes saben que si se están hablando de determinada contratación, aplican determinadas normas, si están hablando sobre cuestionamientos financieros o contables en algún lado técnico, obviamente responden a otra metodología. No es lo mismo hablar de una contabilidad, de hablar de una auditoría, y ahí viene el problema central. Yo siempre escucho a los peritos de aparte cuestionar, pero ¿cómo es posible que están usando normas de auditoría cuando esas son para empresas y no para personas naturales, con las rentas y esto? Entonces, sí, claro, tienen que tener en este caso las normas debidas para poder hacer una precisión. Si no, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser contraria al objeto, más allá de los intereses de la fiscalía o de la defensa. Si no aplican la normatividad correcta, definitivamente va a ser contraria a la conclusión al objeto pericial. Y eso va a ser lo más grave. No veo alguna otra pregunta, salvo la de Carlos y Rosemary. Presentaron y ya luego Sí, sí, ustedes doctora. registran su asistencia ahí. Sí, sí, doctora. Invitamos, bueno, nuevamente a nuestros participantes a que puedan realizar la pregunta, ¿no? A la doctora Juliana, para que la tenemos acá, poder aprovechar. Pueden encender sus micrófonos también, la opción se encuentra habilitada. Doctora, buenas noches. Sí, sí, doctora Rosemary, la escuchamos. Buenas noches. Una consulta en relación a la pregunta realizada por el chat. En este caso, no designó... Sí, ¿se me escucha? Sí, Rosemary, por ahí alguien abrió su micro, pero sí, sí te escucho. Sí, a ver, por favor, doctora. En este caso, se hace no designó su perito, el investigado, se realiza la inspección en campo, el perito emite el informe pericial oficial, el perito lo cuestiona, el investigado cuestiona, plantea que se realice una nueva pericia. En caso se aceptara, serían fechas diferentes, ya cambia el contexto y la pericia se realiza en una fecha, tal vez pasado un mes, 2 meses, la situación cambió, habría dos pericias diferentes, resultados diferentes. ¿Cómo cuestionar al respecto? Si sería viable aceptarlo o no aceptar la realización de pericia considerando los tiempos y y el cambio de la situación. Gracias. No, gracias, Rosemary. Excelente precisión, claro. Y ahí va, o sea, si en este caso el inculpado cuestiona y pide una nueva pericia, porque mira qué buena la precisión que hace, o sea, lo que está diciendo es, no es yo ofrezco una nueva, sino lo que dice es, haz una nueva porque considero que hay un error en la que has presentado. El código establece en qué momento se puede ordenar una nueva pericia de oficio, y es cuando pudiera haber pronunciamientos discrepantes, pero insisto, la petición del inculpado, que en este caso lamentablemente sería a destiempo, carece del contenido técnico, porque un cuestionamiento, por más lógico que pudiera merecer, se necesita definitivamente de un sustento o una justificación técnica para su correcta actuación. Y claro, quedará a criterio del fiscal, pero hay un elemento central que está planteando Rosemary. O sea, ya va a ser un informe técnico, si es que el fiscal lo decide en este caso, pero la circunstancia ya no es la misma. O sea, ¿qué pasa si es que van a analizar un terreno o una edificación y ya no está la edificación? O sea, ¿qué van a valorar ahí? ¿Qué van a tasar? O sea, me dice, vamos a tasar tal edificio, pero resulta que ya no está el edificio. O sea, ¿qué va a tasar? Van a tener que hacer una pericia reconstructiva de esas históricas para poder retroceder, que también las hay. Ojo, también las hay. También hay pericias a las que se llaman tasaciones reconstructivas o históricas que tienen que ver hacia atrás, que ya es una cuestión, por ejemplo, en el tema contable, ¿no? Ya no está esto, pero entonces hace un análisis económico de proyección histórico de cómo hubiera sido. No sé muy bien cuál es la temática de la pericia, Rosemary, pero hay determinados
pero ya es distinto, el objetivo es distinto. Entonces, sería más que pedirle haz una nueva, haz esta otra, pero si es que ya el contexto no es el mismo, como te digo, si es una pericia de tasación histórica, pues evidentemente pudieran tasar de acuerdo a los valores históricos que pudieran ver de valoración de los aledaños o hacer una investigación, a ver cómo iban los valores en esa época y todo lo demás, ¿no? Pero es muy complicado, no es tanto hacer una nueva porque ya, como tú bien dices, ya no puede, ya no existe esa circunstancia, pero quizás alguna otra que pudiera disponerse sobre aquello mismo. Espero haber sido un poco clara ahí, Rosemary. Me dicen acá, ¿cuál sería la regla de oro para contraexaminar a un perito? Daniel pregunta en el Face. Daniel, clave, 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 leer y entender la pericia o el informe sobre el que está declarando este perito o el que va a declarar este perito. Pero no solamente conocerla, sino asesorarte con un técnico para que puedas contraexaminar correctamente a este perito. Cuando los abogados, es una cuestión que yo siempre lo digo, no solamente en clases, sino cuando obviamente vas a interrogar a un perito, estás interrogando a alguien que maneja un discurso técnico ajeno a tu formación legal. Entonces, si yo voy a interrogar a un economista, a un contador, a un ingeniero civil, a un ingeniero informático, mínimamente tengo que hacer el gran esfuerzo de poder asesorarme con un experto que me explique y entender de manera cabal lo que dice, quiso decir o lo que debió haber dicho y por qué no es correcto. Porque yo no tengo esa información, yo no tengo ese conocimiento. Nosotros nos han formado en leyes. Si yo voy a contraexaminar a un médico, obviamente tengo que saber, haberme asesorado. Yo no soy médico, no soy ingeniero. O sea, a mí me ha tocado contraexaminar a ingenieros civiles, arquitectos, y mínimamente me he hecho hacer. Una vez tuvimos que contraexaminar a ingenieros que tenían que ver con reconstrucción de automóviles y patrulleros. Tuve que aprender de los 4x4, que los 4x2, que el timón de acá, que el timón de allá, que cuánto, o sea, transformar una camioneta en una ambulancia o en patrulleros, o sea, cuestiones que nosotros no sabemos. Entonces, no solamente conocer el informe por escrito, sino la temática asesorada por un experto. Tercer consejo, Daniel, nunca hagas un listado de preguntas. Es el gran error que tenemos los abogados cuando iniciamos nuestra práctica en el litigio. Que hacemos un listado de preguntas y eso nunca se debe hacer. ¿Por qué? Te falla una y te perdiste totalmente todo. ¿Qué es lo que debes hacer? Objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos que yo debo de tener en cuenta respecto a tal testigo o tal perito? Fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo fuerte de este testigo o este perito y cuáles son las debilidades de este testigo o este perito de cara a mi teoría del caso? Para poder saber hacia dónde me conduzco o no me conduzco en el contraexamen. Porque no estamos hablando de un examen. O sea, tu testigo o tu perito, estás hablando del contraexamen, aquel perito que te está determinando que hay un desbalance patrimonial. O que está concluyendo, es la pericia central, el perito, la declaración que, digamos, puede darle la sentencia condenatoria a tu defendido. Entonces, mínimamente tienes que prepararte y saber qué objetivos, a dónde ir o por dónde no ir. Pero al menos yo, cuando establezco mis patrones o mis líneas de defensa, cuando hago un contraexamen y también un examen directo, es ver mis ejes temáticos, mis objetivos. A, B, C, D, E. Las preguntas surgen de eso, pero si tú tienes muy centrado lo que tú tienes que lograr de ese contraexamen, o tienes que disminuir esa debilidad en el contraexamen, porque el perito se va a centrar y te va a repetir, y te va a repetir, y te va a repetir. Tienes que ver hacia dónde apuntas, a desacreditarlo como persona, o a su informe, o en la metodología, o en la técnica emplea. Pero nunca hagas un listado de preguntas, a menos de la experiencia es lo que te puedo decir. Marisa me dice,
el fiscal puede formalizar una acusación únicamente con el informe de la Contraloría o necesariamente con informe pericial. Y bueno, ustedes saben que los informes de la Contraloría pueden ser considerados, en este caso, pruebas siempre y cuando se presenten determinados requisitos. Ahora, si puede acusar, pues ustedes saben que definitivamente uno solo no es suficiente. O sea, mínimamente, no solamente porque hacen depender al fiscal de un solo elemento en su teoría del caso, sino que por demás su tesis, que puede ser refutada obviamente por alguna pericia, algún otro informe o desacreditando ese informe simplemente, tiene que ser corroborado, sustentado. Me imagino que habrá documentos, me imagino que habrá otros pronunciamientos, me imagino que documentos que sustenten este informe, si es que el fiscal considera, puede hacer una pericia de oficio. Pero quizás no, en la mayoría de los casos no lo están haciendo, sinceramente, Marisa, no lo están haciendo. Pero sí están haciendo algo, darle consistencia y sustento que permita que ese informe tenga viabilidad. Ahora, quien entra a tallar es el procurador, quien presenta la pericia. Y se complementa. Y se complementa. O sea, hay muchos casos, sobre todo los de colusión desleal, donde los fiscales sí se ciñen muy solo al tema de los informes de Contraloría, pero se respaldan mucho y sólidamente en la documentación. Pero tiene que estar en coherencia. Y quien presenta la pericia, por lo general, es la Procuraduría. Y ya las defensas ingresamos a refutar. No sé si hay alguna otra pregunta. No tenemos otra pregunta más, doctora. Bueno, a nombre del ilustre colegio. Bueno, tenemos otra participación, doctora, ya la última para finalizar. La participante Yesenia Casa levantó la mano. Adelante, estimada participante. Muchas gracias, doctora. Doctora, una pregunta respecto a lo que es el tema de informes y peritajes. Una consulta, digamos, no hablando de un reconocimiento médico, un certificado médico, de acuerdo a ley, pues lo realizan en este caso los médicos legistas, ¿no? Incluso hay un protocolo que ellos realizan para realizar dicho examen. Y en el caso de que, digamos, lo haya practicado un médico de una posta o de un hospital y haga un reconocimiento médico legal, ¿tendría este documento valor legal para un juicio? Esa es la pregunta, doctora. Gracias. Gracias, Yesenia. Pues lo óptimo, como tú lo has dicho, ¿no? Es el informe médico legal. Pero claro, hay circunstancias en las cuales estas no se pueden practicar. En cuanto al valor, o sea, será la valoración que al final se le dé. ¿Sirve? Sí sirve. ¿Qué es suficiente? No es suficiente desde mi punto de vista, pero si ha sido actuado en el contexto, esto es, inmediatamente ha sucedido los hechos, está revestido, digamos, de cualquier componente ajeno que desacredite esta actuación, definitivamente es un informe médico que tiene validez. Lo ideal hubiera sido el informe médico legista, pero hay circunstancias en las cuales no pueden haberse dado esto, sea porque no se le derivó inmediatamente al examen médico legal, que puede suceder, sea porque no tuvo conocimiento que tenía que pasarlo, y siendo sinceros, a veces cuando sucede algo lo más inmediato es irte a la posta, o ir al hospital, y ahí con los exámenes y todo lo demás. Entonces, sí tiene validez, definitivamente tiene validez. Hubiera sido lo ideal lo otro, pero nada lo desacredita, salvo que obviamente que ese informe médico estuviera revestido de algún cuestionamiento. Pero de que sirve, sirve. O sea, sí, no vas a, salvo que tenga algún cuestionamiento ahí, ¿no? Gracias, doctora. Saludos, Estela, desde mi tierra. Bueno, doctora, de esta manera finalizamos la sesión de hoy. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho y de la Junta Directiva 2022-2023, presidida por la decana Luz Diana Gamboa Castro, agradecemos su participación. Asimismo, le invitamos a que pueda ser partícipe de nuestros futuros eventos. Muy satisfechos con su ponencia, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.